No es un sustituto, ¿verdad? Pero vale más que cualquier conferencia, más que cualquier libro, vale más que 4 años de seminario. Todo eso no es comparable con el tiempo con el Señor. A veces nosotros tenemos otros planes, pensamos que es hora ya de que el Señor nos use, sobre todo cuando somos jóvenes tenemos ese ímpetu, vemos la necesidad de la obra del Señor, vemos lo desolada que está a veces la casa del Señor y queremos salir ya y ponernos ahí delante y entregarnos en cuerpo y alma al Señor, pero el Señor tiene su tiempo. Fijaos que el propio Jesucristo, siendo Dios, esperó 30 años de preparación para apenas poco más de 3 años de ministerio. 3 años en que apenas se sabe nada de él. 3 años en que no es conocido ni popular ni impopular. 3 años de ausencia de la luz pública. Pero fueron 30 años muy importantes, siendo Dios, para estar en comunión con su Padre. El Señor tiene propósitos para nosotros que solamente puede cumplir en contacto privado con nosotros. Así que el tiempo que vivimos en soledad con el Señor nos preparará para mayores áreas de servicio. Y cuando el Señor nos prueba en esas pequeñas cosas y nos encuentra fieles, es cuando nos da otras capacidades. Yo he conocido jóvenes que han venido a mí a hablar conmigo porque se creen llamados por el Señor para el ministerio. Muy bien, pero luego los ven en su iglesia que no son capaces de pasarle un himnario a la persona que acaba de llegar, decirle el número. Ven que ya se puede caer algo al suelo, que no son capaces de estar allí sirviendo en cosas pequeñas. No esperen que se quede a fregar los vasos de tomar café. Para mí eso son indicaciones de una falta de madurez. A veces queremos solo estar ahí delante, tener solo el protagonismo. Pero es necesario que nosotros seamos fieles en las cosas pequeñas. Ya lo dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que si queremos servir al Señor, tenemos que empezar por esto. Aprender. La primera instrucción de este centro de recluta es aprender a ser fieles en las cosas pequeñas, en las cosas íntimas con el Señor. Y esa es la esencia de querer. Puede significar ser pasado por alto, que nadie me mencione, que nadie se acuerde de mí, ser dejado atrás, que parezca que Dios se ha olvidado de mí, pero significa estar escondido para que el Señor nos revele para una mayor gloria en su nombre. Así que hemos visto un poco cómo se llama el lugar, hemos visto su naturaleza. En tercer lugar, fijémonos en la necesidad de aquel lugar. En el versículo 4 hay una palabra que supongo que pocas veces habremos ido a buscar cómo se escribe en hebreo o cosas así, porque es una palabra muy corriente, es la palabra allí. Imaginaos preparar un sermón sobre esa palabra allí. Sé que Lloyd Jones era capaz de pasar eso, yo no. Pero fijaos que el Señor le da esta instrucción que parece, bueno, de menor importancia. Pero fijaos que Kerit era un lugar específico. Era el único lugar en el cual Elías podía estar y estaba bien con Dios. Si hubiera ido a cualquier otro lugar, se hubiera muerto de hambre. Fijaos que Dios hace el pedido de comida, llama, no sé, al Corte Inglés y reserva, quiero una ración de carne y de pan todos los días. Y nos dice, y mandáis por ahí buscando con un GPS a Elías y donde eso que vaya al camión y lo entregue. No, el Señor tiene algo mejor, el Corte Inglés, tiene a unos cuervos a los cuales hace tiempo que ha preparado para que vayan justamente allí, al arroyo de Kerit. No 300 metros más arriba ni 300 metros más abajo y allí Elías pasaba el día buscando, mirando dónde se posaban los pájaros. No, era el lugar específico donde el Señor le había dicho. Y ese era un lugar único. ¿Qué solemos hacer nosotros cuando el Señor nos lleva a uno de estos lugares? Pues solemos decir, Señor, yo conozco un sitio mejor, mejores carreteras, mejores facilidades, porque Señor, tú ahora resulta que por lo visto me quieres purificar, pues andando con una muleta.
Señor, yo tengo ideas mejores. ¿Por qué no te glorifico más corriendo? A mi edad, que me vean corriendo como un chico. El Señor dice, no, es allí, es en ese lugar. Es en ese lugar donde pierdes a un ser querido. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero es allí, en aquel tanatorio, donde el Señor te quiere y donde te va a probar. Es allí en la cola del paro, no en aquel trabajo estupendo que tenías, es en la cola del paro, donde el Señor te va a llevar la provisión. Es allí estudiando en verano, lo que no estudiaste durante el invierno, donde el Señor te quiere probar. No es en ese campamento estupendo, no, es allí con los libros, donde el Señor te va a hacer madurar. Es allí delante del fregadero. Sí, claro que tienes una carrera, hermana, y muchas veces has luchado con tu marido y con el Señor. Tantos años estudiando para ahora verme aquí cambiando pañales y fregando calderas. Pero es allí, ese es tu querido, donde el Señor te va a probar, donde el Señor te va a depurar, o te va a hacer un hombre, una mujer de Dios. A nadie nos gustan las luchas, ni los problemas económicos, ni la pérdida de salud, pero es justo allí donde el Señor nos va a hacer más grandes para tener grandes victorias. Y lo que tenemos que aprender es que cuando Dios nos envía a Querit, Él sabe lo que está haciendo. No vale decir, Señor, te has equivocado, este recado dáselo a otro. No, es allí donde el Señor quiere que estemos, porque es allí el lugar único donde Él nos envía. Así que, si el Señor nos envía a una de estas situaciones difíciles, aisladas, no podemos hacer otra cosa que someternos a ella como la voluntad de Dios para nuestras vidas y aprender a confiar en Él, sabiendo que eso es lo mejor para nosotros. Eso significa tener fe en que Dios tiene el control de las cosas, en que el Señor tiene mejor plan que nosotros, en que al Señor no se le ha escapado, no estaba despistado cuando trazó esta línea, no. Eso fue lo que Él en su soberanía y en su voluntad, en su omnisciencia, Él quiso escoger para ti o para mí. Por lo tanto, antes de quejarnos de la voluntad del Señor, tenemos que recordar que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Y fijaos que cuando Pablo dice eso, lo pone en el contexto no de todas las cosas, una salud de hierro, unas vacaciones en el Caribe, no un aumento de sueldo, no aprobar la asignatura, no, sino ante el peligro, espada, la persecución, el hambre, la enfermedad, ante todas estas cosas es donde el Señor manifiesta que a los que le aman estas cosas conducen a su propio bien. Así que cuando nos encontremos en uno de estos queridos, a los cuales el Señor nos manda de vez en cuando, solamente podemos hacer dos cosas. Podemos rebelarnos, con lo cual fijaos que eso solo va a servir para quedarnos más en aquel lugar. Porque si el Señor nos lleva a un sitio para aprender una lección y no la hacemos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? ¿No aprendes matemáticas en el cole? No te preocupes, profesor particular. Entonces, las tardes, en lugar de estar jugando a la pelota con los otros niños, están con la seña de clases particulares. Chicos, aprende en clase y te ahorras el otro tiempo. Cuanto más pronto aprendamos estas lecciones y seamos transformados en hombres, mujeres de Dios, más fácil nos será a nosotros. Así que o nos sometemos a la voluntad del Señor y con eso aprendemos, o estamos rebelándonos delante del Señor. Pero fijaos cómo hace Elías. Dice en el versículo 5 que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. En otras palabras, uno puede escoger entre amargarse por la dificultad de la vida o regocijarse porque es a través de ella que el Señor nos está preparando para otro ámbito de servicio. De ahí que el apóstol Pablo, por ejemplo, después de haber vivido todo tipo de experiencias, desde ser apedreado a sufrir varios naufragios, de ser perseguido por los de fuera, por los de la iglesia, por todo el mundo, vemos como él llega a decir: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y se atreve a decir: estar siempre gozosos, siempre aún en Querit. ¿Qué es lo que hace este hombre Elías? Dice que hizo conforme a la palabra del Señor. Y antes de quejarnos, antes de afanarnos, por decir, bueno, voy allí, como 3 días esta dieta que me traen los cuervos, pero lo más pronto que pueda me bajo.
No, no.